Bueno, agradezco al Señor por poder estar aquí en esta mañana. Sabemos que muchos hermanos andan paseando. Les mandamos un saludo a aquellos hermanos que salieron a vacacionar junto a su familia. Quizás hay otros que están enfermos, pero estamos orando por ellos. Estamos orando por ellos, por aquellos que no pueden asistir, por aquellos que no han podido estar aquí en comunidad junto a nosotros. Pero también agradezco al Señor por todos los que estamos aquí, que podemos alabar su nombre juntos, compartir. La relación con Dios no se trata simplemente de uno individual, sino que hay otra parte que es en comunidad. Y esto es muy importante para Dios. Dios nos puso un ADN para que pudiéramos tener comunidad. Y esto cuando se corta o se interrumpe, el cristiano se ve afectado y su relación con Dios también se ve afectada. Por más que busque él individualmente, también se ve afectada. Y esto es una de las cosas por qué en pandemia empezamos a ver este tipo de problemas con algunos hermanos, porque afecta no tener una vida en comunidad. No es lo mismo uno relacionarse por internet, relacionarse por Zoom, a estar uno en persona, cara a cara con las personas. Quiero que me acompañen, y ahora van a tener que ocupar sus celulares, todos los que tienen Biblia, todos los que trajeron su Biblia, porque hoy día no tenemos a alguien que nos proyecte los versículos. En el libro de Hechos, vamos a seguir con esta serie de mensajes del libro de Hechos, que ha sido bastante edificante, ha sido bastante importante conocer el principio de la iglesia, cómo nació la iglesia, cómo interactuó el Espíritu Santo para ayudar en todo este nacimiento de la iglesia, como decía la canción que cantábamos hace un momento, que el Espíritu Santo, gracias a Él, la iglesia comenzó. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11 al 12, dice: Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos. Vamos a orar, hermano, inclinen su rostro. Gracias, Señor, te damos en esta mañana de poder compartir tu palabra. Damos gracias, Señor, por tener el privilegio de que nuestra boca pueda anunciar las buenas noticias, y te damos gracias porque nuestros oídos pueden escuchar de tu hermosa palabra, Señor, y puede transformar nuestras vidas, Señor, a medida que nos rendimos en obediencia ante ti. Te pido en esta mañana, Señor, tú moldea nuestros corazones, Señor, guíanos con tu Espíritu Santo a toda verdad, Señor. Saca, Señor, toda mentira, Señor, o equivocación, Señor, que en estos tiempos, Señor, se quiere tergiversar tu palabra, Señor. Ayúdanos a volver al verdadero evangelio, Señor, para tener certeza, Señor, para poder tener y experimentar poder de ti, poder del Espíritu Santo, Señor, en tu palabra y en tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, aquí el versículo hablaba acerca de Jesús, que es la piedra, hace mención a Jesús, que es la piedra, y que los constructores desecharon esta piedra que vino a ser piedra angular. Y es muy importante aquí para todos los que a lo mejor conocen un poco de construcción, el hecho de una piedra angular es donde se basa toda la edificación de una casa. Yo creo que tanto los que saben de construcción como los que no saben han escuchado esto. La piedra angular de cualquier edificación es quien soporta toda la edificación, y no tan solo está ensamblado, sino que desde ahí es el parámetro a seguir, es el parámetro a imitar a lo largo de las cosas que vamos haciendo. Y esta piedra desechada habla de algo muy importante, de que es la piedra angular, y sabemos que, como dice el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, que en el nombre de Jesús no hay ningún otro nombre. Pero para que nosotros podamos hablar de salvación, para que podamos entender bien la salvación, primero tenemos que hablar de condenación. Y muchas veces estas cosas no son muy agradables, porque nadie quiere escuchar acerca de condenación, pero si no conocemos la condenación, no vamos a poder conocer bien la salvación.
Hay una frase que dice, el que no sabe que estaba condenado, de qué estaba condenado, tampoco sabe de qué fue salvado. Si nosotros realmente no sabíamos de qué nos habían condenado, cuál era nuestra sentencia, cuando seamos salvados, la verdad es que mucha gratitud no puede nacer de nosotros, porque hay un desconocimiento tanto de la salvación, tanto de la condenación. Tanto no puede haber una repercusión real en las cosas que nosotros podamos hacer. Vamos a hablar un poquito de condenación. Sabemos de que la condenación entró al mundo cuando, en la fundación del mundo, cuando Dios hizo la creación. Tenemos este panorama. Dios crea la tierra, Dios crea todo lo que podemos ver y crea al hombre también. Crea al hombre y luego del hombre crea a la mujer. Y luego de eso sucede algo muy importante. El Señor les designa algo muy importante al hombre y a la mujer. Ustedes enseñoréense sobre la tierra. O sea que la autoridad sobre la tierra de administrarla, organizarla, hacerla productiva, dependía del hombre y de la mujer. Era algo que Dios mismo le entregó a Adán y Eva de forma por igual, para que ellos pudieran hacer esto. Resulta que avanzó el tiempo y Dios solamente en toda esta creación, en toda esta autoridad que le dio, le puso una sola prohibición. Estaba en el huerto del Edén, había un árbol acerca del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y saber hacer el bien y el mal no es algo malo, es algo propiamente de Dios, de discernir. Pero el ser humano, cuando no va en obediencia a Dios, siempre busca él tomar las decisiones. Y aquí es donde Satanás, en forma de serpiente, induce a estos dos sujetos claramente y los engaña, y ellos compran el engaño, les creen el engaño y ellos comen de este fruto. Y es por aquí que entra la condenación al mundo. Adán y Eva desobedecieron a Dios y quisieron ellos mismos tomar sus propias decisiones. Y aquí el pecado de ellos. El pasar esa brecha de que Dios les dijo, hagan esto, y ellos hicieron otra cosa. Pero no es porque Dios no los quería mantener en ignorancia, desconocimiento, sino porque hay un principio sumamente fundamental que es la obediencia para uno permitir que Dios tome las decisiones y no nosotros. Porque nosotros nos equivocamos, nosotros no vemos más allá, nosotros no tenemos esa visión de Dios. Por lo tanto, cuando el ser humano dice eso no me interesa, por lo tanto yo quiero tomar mis propias decisiones, yo quiero establecer lo que es bueno, lo que es malo y lo que no es tan bueno y lo que no es tan malo. Eso nos lleva a pensar muchas veces que nosotros no somos tan malos como parece. Y esto a lo largo de la vida se da así. Cuando usted era un condenado, un perdido, usted pensaba que no estaba tan mal. No, yo pienso de esta manera y en realidad yo no estoy tan mal. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo mis justificaciones y cuando nacemos en el cristianismo, estamos en la misma parada. Bueno, antes estábamos mal, ahora estamos bien, ¿cierto? El día de hoy es lo mismo, no estamos tan mal. Y avanzamos y después decíamos, no, sí estaba mal, pero ahora estoy bien. Y seguimos avanzando y decimos, no, ahora estoy bien, pero antes estaba mal. Y así, nunca estamos lo suficientemente mal para considerarnos nosotros mismos malos. Decir como, ¿sabes qué? Estoy haciendo las cosas mal. Y decir como, ¿y por qué? ¿Bajo qué parámetros? El parámetro fundamental que ocupamos es nuestro criterio. Y ahí está el problema. Cuando un cristiano ocupa su propio criterio para definir lo que está bien y lo que está mal. Entonces el ser humano fue engañado y cayó en pecado. ¿Pero qué es la condenación? La condenación es un estado que no tiene acceso a la vida eterna ni a Dios. Por desobediencia estaba sentenciado a ser arrojado al lago de fuego. Quiero que me acompañen a Romanos 3:23.
Romanos 3:23. Y dice, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Sabemos que el pecado trae destitución de la gloria de Dios. No hay nadie que pueda estar con Dios si ha sido un pecador. ¿Usted es un pecador? Amén. Por lo tanto, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta todos los días de nuestra vida, porque el pecado no permite estar con Dios. Esto es algo, ¿cómo se dice? De consecuencia. Para que nosotros sepamos de que el pecado nos trae división entre nosotros como personas y con Dios. Y después vemos que el ser humano, a raíz de la historia, empieza a tratar de buscar relacionarse con este ser divino, a pesar de esa ruptura que había. Entonces vemos en diferentes civilizaciones que todas las civilizaciones han tenido dioses. Eso lo podemos ver. Y uno puede decir, pero bueno, ¿quién inventó la necesidad de tener dioses? Porque muchas veces dicen, no, que la Iglesia Católica creó la religión para manipular masas y la verdad. Bueno, si nadie tendría la necesidad de un Dios, no veríamos nunca cada civilización y no se conoce ninguna que no haya tenido más de un Dios, por lo menos. Entonces vemos que constantemente el ser humano en su corazón está instaurada una relación con Dios, lo cual fue rota, y trata de buscar desesperadamente a través de diferentes medios para poder comunicarse o tener una cierta relación con este Dios. Darle explicación a su vida, darle explicación a su existencia, y es algo que no simplemente ellos se le ocurrió, sino que simplemente Dios lo instauró en el hombre para que nosotros incontablemente nos pudiéramos acercar a Él de alguna u otra manera. Es una necesidad que el hombre nació y fue creado con esta necesidad. Entonces vemos que cada civilización busca a un Dios, y lo han hecho siempre, y más de un Dios para darle sentido a las cosas, pero ¿el ser humano puede encontrar salvación por su propia cuenta? ¿Acaso buscando este Dios, acaso algún ser humano pudo encontrar la salvación en todas estas religiones, en todas estas deidades que se inventó el hombre? Y sabemos que hay muchas prácticas religiosas. Conocemos las de los mayas, sacrificaban a personas para calmar la ira de su Dios, para que el sol siguiera existiendo. Pero hay algo muy importante. Tenemos, por ejemplo, el mismo ejemplo del Antiguo Testamento y de cómo lo hacían el pueblo de Israel. Ellos hacían un sacrificio de un cordero, ¿cierto? Un cordero, tomaban un cordero y lo sacrificaban. Porque la palabra de Dios dice que en la sangre está la vida. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que este sacrificio se hacía, como en otras culturas también, para calmar la ira de un Dios. Y un Dios airado, ¿por qué? ¿Por qué? Es por el pecado del ser humano. Las otras religiones y las otras culturas simplemente tenían a un Dios que era airado porque sí, porque así era Él, porque así tenía que ser, porque así simplemente se lo enseñaron y tenían que ponerlo en práctica. Entonces nosotros sabemos de que la paga del pecado es muerte, hermanos. Y eso tenemos que siempre tenerlo en claro. La paga del pecado, de nuestro pecado, es la muerte. Cuando usted piensa, por ejemplo, cuando usted sufre porque un ser querido se muere, ¿de quién es culpa? ¿Del Señor? ¿O del pecado? Del pecado. ¿Usted es pecador? Sí. Entonces usted es contribuyente a aquella tristeza que siente constantemente. Usted a veces siente dolores corporales. Yo, la verdad es que son como 5 días a la semana de los 7 que amanezco con dolores en mi espalda, en mi cuello, y esas cosas las tengo que experimentar por el pecado. No porque principalmente uno diga, oye, yo estoy cometiendo tal pecado, sino que soy un contribuyente por ser un ser pecaminoso.
Son las consecuencias de vivir esta humanidad bajo el pecado, bajo una condenación. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces nosotros tenemos que entender que el sacrificio es sumamente importante, como lo veíamos en otras culturas. ¿Para qué? Para calmar la ira de un Dios. Algunos nos explicaban por qué esta ira, pero nuestro Dios era por culpa del pecado del ser humano en desobediencia, de no confiar en Él, de no creerle a Él, de ir en contra de su santidad, ir en contra de su naturaleza divina, y en contra de todo lo perfecto que Él piensa, todo lo perfecto como Él lo ve. Y nosotros totalmente en otra brecha, haciendo lo contrario una y otra vez. Y para esto, para calmar la ira de este Dios, se necesitaba un sacrificio. Y normalmente vemos que este sacrificio se da en muchas religiones y se daba en muchas culturas. Y en el Antiguo Testamento, como yo les decía, se sacrificaba un cordero, lo cual hacía representación de lo que venía más adelante. La representación de un Mesías. Y esto es algo sumamente importante. ¿Por qué? ¿Por qué se sacrificaban animales? ¿Y por qué ellos pensaban de que esto servía? ¿Y por qué Dios permitía este sacrificio si Él mismo sabía de que esto no servía del todo? Era porque no llegaba todavía el tiempo donde el Hijo de Dios iba a intervenir en el mundo para poder creer en Él y para poder ser salvos. Entonces nosotros tenemos acá que hay sacrificios de animales, pero hay una gran diferencia, que lo que pasaba es que con estos sacrificios cubría los pecados, pero no los borraba. Los tapaba y los escondía debajo de la alfombra. Y Dios decía, bueno, esto es como, es como una aspirina, o lo mismo en negocios, cuando un cliente está muy ofuscado y le dicen, dale una aspirina, que no una literal, sino que dale algo para que baje y podamos entablar una conversación y para que dar un poco más de tiempo. Y es esto lo que cubría pecados, lo escondía, solamente los cubría, pero no los borraba. Entonces, Dios simplemente hacía esto para que pudiera llegar el momento en que llegara su Hijo Jesucristo y pudiera haber un sacrificio perfecto. Pero ¿por qué el sacrificio de Jesús fue perfecto? Sabemos que la principal fuente del problema es el pecado. Ahí está la raíz del problema. Y ninguno otro podía hacer ninguna cosa hasta que Jesucristo apareciera. ¿Por qué? ¿Por qué no podíamos hacer nada? Porque nadie podía saltarse esta regla del pecado, porque todos nacíamos de personas con pecado. Todas nuestras simientes eran bajo el mismo pecado. Y Jesucristo viene a romper con esto, porque a través de una virgen, pero su padre no era pecador. Por lo tanto, es el único quien cumple los requisitos para poder nacer sin pecado, partiendo con eso. Pero lo otro no queda solo ahí, no por nacer sin pecado no puede caer en pecado, sino que Él vive una vida sin pecado, por lo cual vive una vida completamente santa, completamente honesta delante del Padre, sin ninguna mancha, sin ningún reproche. Y llega el momento en que el Mesías decide entregar la vida por nosotros, y aquí ocurre algo genial. Hablamos acerca de que la paga del pecado es muerte. ¿Quiénes deberían recibir la muerte? Los pecadores, ¿cierto? Porque es una causa y efecto. Tú pecas, tú mueres. Y Jesucristo no pecó y fue a la cruz a morir. ¿Por qué? Por nosotros.
es una consecuencia que Él no debía merecer. Y esto Él lo hizo a causa de nosotros. Y por causa de nosotros, Él fue sin mancha a recibir una consecuencia que no merecía, pero lo hizo para poder que nosotros pudiéramos a través de Él acceder a su vida santa, acceder a aquello que Él hizo y que nosotros nunca podríamos hacer. Ni de nacimiento, ni programadamente. No lo podríamos hacer de ninguna u otra forma. Y resulta que el momento en que Jesús muere, la muerte no lo puede contener. ¿Por qué? Porque Él no es un pecador. Por lo tanto, resucita. Porque la paga del pecado es la muerte. Y su paga no podía ser mantenerse muerto, porque Él vivió una vida santa. Por lo tanto, resucita al tercer día, diciendo, soy una persona que vivió conforme a la Escritura, soy yo el Mesías, el que podía hacer esto, y Él confirma que vivió una vida sin pecado. Con su resurrección, Él muestra que vivió una vida santa y que fue digno delante del Padre. Y esto lo podemos ver cuando Él dice en la cruz, consumado es. O sea, terminé mi trabajo, viví en santidad y morí por los pecadores. Aquí se cierra todo. Se cierra mi trabajo, se cierra mi ministerio, y con esto el ser humano tiene y puede acceder a la salvación. Entonces tenemos nosotros en el versículo, en Hechos 4:12, que dice, y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En el nombre de Jesús nosotros podemos encontrar salvación. Es el único nombre. Y aquí entramos en un problema un poquito más delicado, porque no solamente nosotros tenemos a Jesucristo a veces como Salvador, muchas veces depositamos nuestra confianza y nuestra seguridad en otro tipo de cosas. Y esto es problemático, porque nosotros decimos creer en Jesucristo, decimos aferrarnos a Él, pero vivimos bajo nuestros propios criterios. Y no lo tomamos como el único nombre que está bajo el cielo, como toda autoridad, como que Él tiene todo el poder para decir lo que debemos nosotros acatar y seguirle como sus discípulos. La piedra desechada de la humanidad. ¿Cómo muchas veces nosotros desechamos esta piedra en nuestros tiempos? ¿Cómo se ve reflejado el que las personas rechacen a Dios en estos tiempos? Una de ellas es que no glorifican a Dios. No lo tienen como primera cosa, como primera instancia, no lo tienen como primera prioridad en su vida. Sabemos que no hay, y es una declaración, no hay otro nombre, no hay otra persona en quien podamos depositar nuestra confianza. Y esto es primordial para que nosotros podamos tener a Jesucristo como piedra angular. En el momento que nosotros simplemente nos alejamos de Dios y creemos que podemos nosotros edificar a nuestra manera, estamos mostrando que Cristo es la piedra desechada, porque queremos edificar a nuestra manera. Otra manera de desechar, rechazar esta piedra angular es de no incluirnos en sus planes. Y esto es algo que hoy en día se ha dado y se ha distorsionado, porque muchas personas dicen, incluye a Dios en tus planes, pero no es así. No son nuestros planes, sino que nosotros debemos incluirnos en los planes de Dios. No es nuestra historia, es la historia de Jesucristo. Que nosotros podemos ser partícipes y personajes secundarios de su historia. No se trata de nosotros, no se trata de lo que nosotros vivimos, sino que se trata de Jesucristo. ¿Quieres ser un participante de la historia de Jesucristo?
o simplemente vas a ser un extra? Esto es algo fundamental, porque hay personas que creen que pueden vivir su vida y decir, Señor, cambia mi historia. Vive conmigo, Señor. Anda donde yo voy, pero con mis planes. El Señor dijo que iba a estar con nosotros donde fuéramos, hasta los fines de la tierra, pero estaba hablando de la gran comisión, de su trabajo, del labor, del mandamiento que Él nos dejó. Por lo tanto, Jesús va con aquellos que siguen sus planes. Jesús no nos va a seguir a lugares que no tengan que ver con sus planes. Jesús no va a estar ahí. Porque nosotros debemos incluirnos en sus planes, nosotros debemos incluirnos en su historia para ver cómo finaliza todo esto. El final lo anuncia la Biblia. Es más que claro. Nosotros vamos a ser participantes de esto, es algo que cada uno tiene que tomar la decisión. Muchas veces nosotros también desechamos la piedra de Cristo cuando no prestamos atención, cuando se predica su palabra. Y esto es algo fundamental porque la palabra de Dios es Jesús mismo. Jesús mismo nos pide que nosotros hagamos caso a su mensaje. Y su mensaje muchas veces es difícil de escuchar. No es tan sencillo porque su mensaje justamente es todo lo contrario a lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque somos seres pecaminosos. Y muchas veces nosotros desatendimos la palabra de Dios, no escuchamos o queremos tratar de hacernos y irnos por otro lado para no prestarle la suficiente atención. Y esto es rechazar a Jesucristo, porque cuando nosotros rechazamos su mensaje, lo rechazamos a Él. No podemos aceptar a Jesucristo sin aceptar su mensaje. Cuando nosotros queremos ir en obediencia a Dios, no es bajo solamente a la persona de Dios, sino con lo que Él dice, con lo que Él piensa y cómo Él nos enseña a vivir. Por lo tanto, cuando nosotros decimos, sí, yo quiero ser un hijo de Dios, pero esto yo sé que no le agrada a Dios y lo estoy ejecutando, estoy rechazando a Jesucristo. Estoy rechazando, por más que yo diga creer en Él, pero si yo no voy en obediencia, no está pasando nada. El creer no solamente es un acto filosófico, no solamente es un acto que uno piensa, lo medita y lo cree y lo siente y uno dice, ahí está, lo creí. No solamente consiste en un razonamiento de creer en estas palabras, sino que en creerlas y en hacerlas. Eso tiene que ver con creer, eso tiene que ver con fe. Por eso se habla de que la fe sin obra es muerta, porque muchas personas han estipulado que las creencias son un acto filosófico solamente. Y es una mala definición para el cristianismo porque el creer y el tener fe tiene que ver con el asimilar y hacer lo que uno asimiló y lo que uno creyó y hacerlo. Es ese el resultado de la fe genuina. No puede haber una fe genuina solamente meditando, procesando y no actuando. ¿Por qué? Porque esto no es una fe genuina. No es una fe verdadera. Es solamente un razonamiento filosófico y ser partidario de cierta ideología. Cuando nosotros nos vamos en pos de Jesucristo, nos vamos en pos a lo que realmente Él quiere para la humanidad, realmente no lo estamos aceptando a Él. Y hoy en día podemos ver esta crisis muy grande en nuestra sociedad, en donde cada persona opina de cómo la sociedad estaría bien, cómo la sociedad debería funcionar y qué es lo mejor que le podría pasar a la sociedad. Cada una persona marca estos parámetros. Si vemos hoy en día, solamente tomándolo como ejemplo, cada candidato de nuestras elecciones presidenciales dice cómo él cree que se deberían hacer las cosas y ponen propuestas y hacen esto. Simple. Válido. Pero ninguno dice, Dios dice que esto necesita el mundo. Y confiar en eso.
y aferrarse a eso. Dios ve así las cosas. No como las quiero ver yo, no las soluciones que yo quiero implantar, sino que Jesucristo cómo resuelve las cosas, con su palabra. Y cuando nosotros tratamos de hacer las cosas con nuestro propio criterio, ¿dónde está la piedra angular en todo eso? Cuando nosotros queremos hacer nuestros propios planes en nuestra vida, ¿dónde está la piedra angular en eso? ¿Pasa todo por el filtro? ¿Pasa todo por la estructura de la piedra angular de Jesucristo? Cuando nosotros hacemos una que otra decisión, ¿pasa todo por la piedra angular? Y esto es algo muy importante, porque la palabra nos entrega evidencia de cómo ser salvos, de cómo saber y tener la certeza que tenemos salvación. Y también entrega la certeza de cómo saber que estamos condenados y que no somos salvos. Hay un dicho que a mí me encanta y es mi favorito: el que avisa no es traidor. Es el mejor de todos. Es el mejor de todos. El mejor, no, creo que mete todo y lo junta en un solo dicho: el que avisa no es traidor. Y Dios es así. A lo largo de su escritura lo ha hecho. Muchos opinan de que el Dios del Antiguo Testamento es un asesino, un psicópata, pero vemos que cada vez cuando Él le decía a un pueblo que cambiara y se volteara a Él, avisaba, llevaban personas, advertían y una y otra vez hasta que las personas no querían entender y el Padre decía, esto se hace. Y las personas, oye, ¿pero por qué? Bueno, yo avisé. Y uno dice, bueno, ¿y tú por qué decides? Porque Dios es su creación, Él pone sus normas. Y nosotros debemos creer en eso para poder también acceder a salvación. Su creación, y somos creación de Dios, Él es quien pone las normas. Él es quien nos puede salvar. No hay ningún nombre en quien podamos confiar nosotros para saber que realmente somos salvos. Hermano, para ir concluyendo, ¿usted está seguro de que no ha rechazado la piedra angular? Medite bien esta pregunta. ¿Usted está seguro que no está rechazando la piedra angular de Jesucristo? Y lo invito a que no encuentren una respuesta de inmediato, porque esto no lo deben responder ustedes con su criterio. Lo deben responder a la luz de las Escrituras. Y muchas veces nosotros nos dice, ¿tú eres salvo? Sí. ¿Por qué no? Porque mira, yo creo esto y esto. ¿Y qué dice la Escritura? Es la Escritura la que nosotros debemos acudir para saber cierto tipo de cosas. ¿La salvación dónde está? En Jesucristo. ¿Y dónde lo informa? En la palabra. ¿Y la condenación dónde lo informa? En la palabra. ¿Y nuestra seguridad de salvación dónde va a estar? ¿En nuestro criterio? Va a estar en la palabra. Si nosotros realmente queremos ir en pos de Jesucristo, queremos tomar nuestra cruz y seguirlo, toda opinión debe ir basada en la palabra de Dios. Porque ese es nuestro filtro. Esa es nuestra piedra angular, es donde nosotros podemos nuestra certeza de decir, esto es verdad, nosotros creemos en esto, por lo tanto nosotros creímos y avanzamos. Y puedo estar firmemente confiado en que soy una persona salva, no porque yo lo piense y lo procese, sino porque la Escritura me lo dice de tal y tal manera. Yo analizo mi vida y uno debe decir, ¿he rechazado la piedra angular? Hermanos míos, muchas veces nosotros no tenemos bien claro si hemos aceptado o no a Jesucristo. Y es algo que nosotros debemos definir a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de nuestro criterio. Es algo que debemos comenzar a cambiar. Ver las cosas con la luz de la Escritura, dejar de pensar que en nuestras opiniones podemos encontrar sabiduría y decir cada una de nuestras preguntas y nuestras incógnitas en nuestra mente, resolverla a raíz de la palabra.
Y si nosotros no ajustamos a la palabra de Dios, es porque podemos tener totalmente la certeza de que tenemos salvación. Yo sé que muchos hoy en día no lo hacemos, quizás no lo hacen, pero este no es un mensaje de condenación, es un mensaje de arrepentimiento, donde Dios nos dice, aún queda tiempo para hacer las cosas bien. Sigue habiendo esperanza, sigue existiendo esperanza para la humanidad, no tan solo para nosotros, sino para todo aquel que necesita de Jesucristo. Quiero que se ponga en pie, vamos a orar para finalizar, hermanos. Padre Santo, venimos ante ti, Señor, agradeciéndote por tu palabra, Señor, agradeciendo por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por indicarnos, Señor, de tus verdades para poder tener confianza y seguridad, Señor, cuando estamos bien fundamentados en ti. Te damos gracias cuando no estamos fundamentados, Señor, y tú nos llamas, Señor, a la verdad, Señor. Tú nos corriges, Señor, por amor, para acercarnos más a la estatura de Cristo, Señor, y para que podamos vivir con certeza, Señor, y seguridad de que gracias al sacrificio de tu Hijo Jesucristo podemos ser salvos. Agradecemos, Señor, la ayuda del Espíritu Santo, que día tras día nos ayuda, Señor, a ir apartándonos del pecado, Señor. Sabemos que somos seres pecaminosos y que de aquí hasta nuestra muerte seguiremos pecando, Señor. Pero agradecemos la justificación que tenemos delante de tu Hijo, para que tú justifiques, Señor, justifiques nuestro actuar, Señor, no porque nosotros hacemos algo, sino porque tu Hijo lo hizo todo. Agradecemos porque no hay otro nombre, Señor, dado a los hombres, sino que Jesucristo, Señor nuestro, para nuestra salvación. Confiamos en este día, Señor, te entregamos nuestra vida, Señor, te entregamos nuestros pensamientos, Señor, que lleva a los cautivos, Señor, ante tu palabra. Te pido, Señor, que cada comportamiento, Señor, lo analicemos, Señor, a la luz de tu palabra, Señor, y no bajo nuestro propio criterio. Te pedimos, Padre, de que nos ayude en esta semana, Señor, que se viene. Te pedimos, Señor, de que cada día nos recuerde lo que costó ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor, y ayúdanos con tu Espíritu Santo para poder seguir peleando, Señor, y corriendo la buena batalla de la fe. Te damos gracias, Señor, y acompáñanos a nuestros hogares. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Oramos. Amén. 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 Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.